no hay competencia en materia de consultas, tenemos una serie de restricciones todavía que hacen de este tribunal todavía un tribunal poco predecible en su actuación. Yo hubiera sido un poco más radical en este tipo de temas. Creo que se hace necesario e inevitable una ley de tribunales administrativos donde el OCSE tenga que ser parte fundamental de la reforma. Un tercer tema que me hubiera gustado incorporar en el régimen de las reformas es el tratamiento de algunas técnicas administrativas en el manejo de los procedimientos de selección. Veo poco espacio para figuras administrativas como el tema del silencio, ¿cierto? Hubiera sido importante privilegiar un esquema garantista en favor del administrado antes que un esquema de protección de parte de la actividad estatal. Entonces creo que aquí falta meterle más carne desde el punto de vista de técnica de actuación administrativa, por lo menos no se aprecia en la reciente reforma. Un cuarto tema es que creo que se hace inevitable evaluar la pertinencia o no de mirar si estas normas sobre contratación pública merecen tener, tal como está denunciado hasta el día de hoy, una dimensión nacional o se hace necesario generar espacios para generar excepciones en función de los contextos de contratación regional o local. Tengo la impresión que la ley parte de una premisa equivocada, la premisa equivocada de pensar que la contratación pública es uniforme en nuestro país. Y tal como hemos dicho en la parte inicial de nuestra presentación, Lima no es el Perú y la realidad de la contratación pública en sitios alejados simplemente del espacio urbano de Lima demuestran que hay una brecha objetiva entre lo que dice la ley y la forma en que se aplica la ley en ámbitos no urbanos de nuestro país. Entonces ahí creo que hay un problema. Otro tema final es que finalmente hay que reformular el rol de actuación del Estado a través del sistema de supervisión de la contratación estatal y a nivel de la actuación de los árbitros en el ejercicio de la función arbitral. Repito, como hemos dicho hace unos instantes, se hace necesario establecer fórmulas mucho más creativas para el ejercicio de la función arbitral. De repente, un nuevo registro, un registro mucho más riguroso en el tratamiento, evaluaciones periódicas a los árbitros, acreditación mucho más allá de la curricular, de la especialización en materia de contrataciones, de arbitraje y de contratación. Y en general, pues, creo que se hace necesaria una reforma mucho más radical y donde evaluemos finalmente la posibilidad de tener en el mediano, por qué no en el largo plazo, la posibilidad de un código único de contratación donde finalmente se terminen incorporando reglas comunes para todo el universo de contratación pública y reglas especiales en función de cada modalidad de contratación. Creo entonces que se ha perdido una valiosa oportunidad para hacer una reforma mucho más integral. Lo que tenemos es un poco de panadol mejorar, pero no necesariamente la fórmula más adecuada para la reforma que necesitaba el país en materia de contratación y definiciones de Estado. De ahí mi preocupación de que ustedes tengan una visión quizás alternativa a las visiones optimistas que hay sobre la contratación pública, que son necesarias, que son bienvenidas, que son inevitables para nuestro país, pero que también requieren ser matizadas en un contexto de todo un régimen de promoción de inversiones que no se agota ciertamente en la presentación de un mecanismo tradicional como es el de la Ley de Contrataciones del Estado. Dicho esto, entonces, no me queda más que agradecerles por su infinita paciencia y someterme al escrutinio de ustedes a través de las preguntas. Muchas gracias.
Vamos a dar inicio a esta etapa casi final de las preguntas y respuestas de este magno evento. Dicen que un evento se mide también por el grado de rigurosidad de las preguntas que realizan los participantes. Vamos a dar cuenta primero de paquetes de preguntas. Por ejemplo, en el tema arbitral. ¿En qué casos aplicamos la nulidad arbitral? ¿Qué le depara a nuestro país con una economía social de mercado como la que tiene en materia de convenio arbitral? ¿El arbitraje es una instancia administrativa o es una etapa fuera de la esfera administrativa? Y finalmente, ¿por qué en las regiones no vemos arbitrajes importantes y todo tiene que ir a Lima para que se resuelva? Responden los doctores Richard Martin, que es un experto en el tema arbitral, y por supuesto, si estima pertinente también el doctor Salazar. Doctor Martin. Sí. Perdón. ¿Micrófono? Bien. Varios temas. Primero el tema de la nulidad. La nulidad es una vieja institución administrativa que puede ser, ustedes saben, promovida bajo dos fórmulas: la nulidad a pedido de parte o de oficio. Cuando estamos al interior de un procedimiento administrativo, esto se canaliza a través de la vía recursiva, que puede ser, según el régimen de instancias y el régimen de autoridades competentes para conocer cada instancia, el recurso de reconsideración, apelación y en su momento la revisión, según el esquema de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Cuando estamos en nulidades de oficio, la ley establece la posibilidad que haya dos regímenes: la nulidad en vía administrativa dentro de un plazo que en función de órgano unipersonal u órgano colegiado es de un año o de un año 15 días. Cuando se supere el plazo, esto tiene que ir al Poder Judicial. Ese es el régimen de la nulidad, ¿correcto? La nulidad, ¿qué es en derecho administrativo? La nulidad es la existencia del incumplimiento de un requisito de validez de una decisión administrativa. ¿Y cuándo hay ausencia de requisito de validez en materia administrativa? Cuando no se cumplen los supuestos establecidos en la ley. ¿Cuál es? Competencia, objeto, finalidad pública, motivación, proceso regular. Esos son los supuestos por los cuales se detecta o identifica una nulidad. Entonces, la nulidad, por definición, es una nulidad que afecta es un requisito que afecta la validez del acto. Hasta ahí creo que todos estamos correctos. ¿Qué ocurre en materia de contratación? La nulidad puede presentarse en el desarrollo del procedimiento de selección. Puede desarrollarse que una vez existiendo la adjudicación, antes de la contratación, inclusive puede ser identificada como a consecuencia de la celebración del contrato. Entonces, la nulidad tiene en contratación pública una oportunidad. Normalmente las nulidades en las instituciones públicas se detectan por dos vías: por ejercicio de fiscalización posterior de la propia entidad, ¿no es cierto? Hay entidades que tienen unidades orgánicas en su interior que detectan las nulidades y en vía de fiscalización posterior la comunican para la declaración interna de la nulidad del acto, o la pueden detectar como consecuencia de una denuncia o de un mecanismo promovido por terceros. Pues bien, la nulidad, en rigor, hay que determinar si es una nulidad vinculada a procedimiento o vinculada a contrato. En rigor, en los arbitrajes sí se ven causales de nulidad. Se ve causales de nulidad que el tribunal arbitral debe evaluar bajo una regla sacrosanta que se llama, una frase alemana que es el competence. El tribunal arbitral debe definir si es competente o no es competente para evaluar esos temas de nulidad. Pero en principio, la nulidad debería ser como una causal detectada antes del inicio o la celebración del contrato, debería ser vista en proceso contencioso. Pero si es una nulidad detectada ya en un escenario de ejecución contractual, se le remite al tribunal arbitral, o se le propone al tribunal arbitral que evalúe su propia competencia. Si el tribunal considera que no es competente, eso se tendrá que tramitar a través del proceso contencioso. Y si es competente, el tribunal
se reserva el derecho a conocer de la nulidad y normalmente lo que hace es reservarse su pronunciamiento hasta la etapa previa o final a la emisión del laudo arbitral. Eso es lo que termina pasando en el caso de las nulidades. Una segunda pregunta que se me planteó es ¿por qué no hay grandes casos en las regiones? No, sí hay grandes casos. Los mayores, ojo, las mayores controversias, creo yo, están en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Lo que pasa es que el sistema está mal diseñado. Los procesos se llevan en Lima, no se llevan en sedes locales o regionales. Pero preguntemos a la mayoría de árbitros cuáles son las controversias que normalmente son resueltas en vía de tribunales arbitrales. Controversias que vienen de gobiernos regionales y locales. Dicho de otro modo, los gobiernos locales y regionales son caseritos del sistema arbitral. ¿Ok? Pero hay que distinguir aquel esquema de solución arbitral que se basa sobre la existencia de controversias realmente existentes, y vamos a hablar, claro, de aquellas controversias que tienen, lamentablemente, como alternativa evitar la intromisión, por ejemplo, de la Contraloría. Porque, lamentablemente, lo que termina pasando es que muchos temas que son observables o auditables por la Contraloría son temas de ejecución contractual. Entonces, el arbitraje termina siendo un mecanismo alternativo y que, de alguna manera, le pone coto a cualquier intervención adicional por parte de la Contraloría. Porque si es una divergencia contractual y la ley de contrataciones permite que los temas de ejecución contractual sean sometidos a la conciliación y arbitraje, es evidente, ¿no es cierto?, que la fórmula para evitar que haya intromisión, por ejemplo, de Contraloría, sea la fórmula arbitral. Ojo con eso. Hay un rol que debe ser de alguna manera depurado, los supuestos de intervención, a pesar de que tengamos en materia de ejecución contractual. Que hoy por hoy está latente. Temas que no son arbitrales. Los tribunales arbitrales dicen o sienten al amparo de la ley. Son ¿ok? Entonces, el arbitraje en regiones es una realidad. Quizás hay fórmulas perversas, como por ejemplo la obligación de instalar los tribunales arbitrales en Lima, a pesar de que las partes y el propio, por ejemplo, contratista pudieran no estar domiciliados en Lima. No tiene sentido. Hay directivas, no sé si vienen de tu época, Ricardo, pero de alguna manera están ahí, directivas, por ejemplo, que señalan que hay que instalar en la sede central del OCE. Eso me parece absolutamente contradictorio. Si la controversia es absolutamente local, las partes son locales, ¿por qué tenemos que instalar en Lima? Como si fuera una suerte de obligación natural tener que instalar en Lima. De hecho, conozco de casos de muchas instituciones que simplemente lo que han hecho es, para cumplir con esta formalidad de la instalación, simplemente han instalado donde les corresponde instalar y le han comunicado el acta de instalación en Lima. Esperemos que esto no signifique causal de volver a instalar, ¿no es cierto?, el tribunal arbitral, porque sería un contrasentido. Pero, en fin, las regiones tienen muchos arbitrajes y seguramente en el día a día tendrán mucho más porque tienen recursos, tienen presupuesto y seguramente ello traerá mayores controversias contractuales. Luego, había otra pregunta, algo sobre economía, ¿verdad? Creo que se la voy a pasar para que nos comente el tema. Gracias, doctor Martín. Le pedimos a nuestros expositores una tremenda capacidad de síntesis. Doctor. Bien. Muchas gracias. Respecto del arbitraje, algunas ideas adicionales. Debe tomarse en cuenta que el arbitraje es una opción de solución de controversias cuya alternativa es la vía del Poder Judicial. Cuando se implantó el arbitraje, la decisión fue tomada en función a una evaluación de lo que se percibía que podría ser el arbitraje en esta vía administrativa, en razón a que el arbitraje administrativo en ese momento podía presentar mejores opciones en cuanto a oportunidad y especialización en las soluciones. La realidad inicial fue demostrando que eso es posible, pero también planteaba unas tareas importantes.
La primera de ellas es fijar algunos hitos, algunos referentes que siempre deben estar presentes en este tipo de arbitraje. El primero de ellos es que debe tratarse de un arbitraje de derecho, es decir, que fundamentalmente debe trabajarse sobre la base de la comparación entre lo que suceda, o sea, el conflicto sucedido, y lo que establecen las normas y los principios de la contratación pública. Ello en razón a que, como están incorporados en la contratación aplicándose fondos públicos, estos fondos públicos en general son protegidos por todo país. Y hay diversos sistemas complementarios que los van protegiendo. Todo, por ejemplo, relacionado a inversiones, todo lo relacionado a los procedimientos de contratación. Dentro del procedimiento de contratación, lo que implica la publicación en el sistema electrónico, la difusión abierta y, sobre todo, que como se trata de fondos públicos, desde la Constitución Política se dispone que esta aplicación tiene que regirse por pautas de orden público. Entonces, lógicamente, al momento de establecerse el tipo de pronunciamiento que tiene que haber, en cuanto al arbitraje, desembocaba en que solamente debe ser arbitraje de derecho. Por lo tanto, en arbitraje no es factible el arbitraje de conciencia, que permite al árbitro apartarse de las normas para aplicar su criterio de justicia. Por eso también se explica la prioridad dada en la ley, y como bien señalaba el doctor Richard Martin, ya está en la ley hace mucho tiempo, que la primera prioridad que se tiene que dar en lo que se conoce como la precedencia de las fuentes, es decir, qué tipo de normas voy a aplicar, la prioridad está dada por las de la ley y del reglamento, en su defecto por las del derecho administrativo y los principios del derecho administrativo, a continuación las del derecho público, y después de ello recién podría aplicar normativa privada, pero previo tamiz para que solamente se aplique lo que es compatible con la lógica de la contratación pública. Ese es el razonamiento que siempre ha estado. Lo que se ha hecho ahora es vincularlo a algunas consecuencias que, como bien comentaba el doctor Martin, sí van a traer problemas prácticos. Pero en general el razonamiento siempre ha tenido que ser ese porque surge de la naturaleza misma de este tipo de contratos. Y esto llevaba también a otro hito que es fundamental, la publicación del laudo. El laudo en el ámbito privado puede ser reservado y debe ser reservado porque es un tema que se agota en el interés de las partes que tienen el tema, que son privados. Pero cuando hacen un laudo en materia de contratación pública, estamos hablando de fondos públicos, que es de toda la población, por lo tanto tiene que ser conocido, y lo que suceda con esos fondos públicos también tiene que saberse. Esto justifica que el laudo tenga que ser publicado. Lo que ha ocurrido es que muchos árbitros, sobre todo en los arbitrajes ad hoc, no han estado publicando o no han estado haciendo llegar al OCE los laudos, y había un incumplimiento muy alto. El OCE reiteradamente comunicaba a los árbitros a que publiquen o a que remitan los laudos para publicar. Como reacción ante esa omisión es que se ha implantado en la ley la obligación y la posibilidad inclusive de declarar nulo el laudo si es que no se publica. El exceso, creo yo, es que una cosa es que tú declares que el laudo no se aplica, pero no que es nulo por no remitirlo al OCE o no publicarlo en el SEAS. En ese sentido creo que tiene que haber una modificación en estos artículos porque se está generando una distorsión en lo que es el concepto mismo de un acto que es válido pero que no se puede ejecutar por alguna formalidad subsiguiente. Pero no es que la falta de publicación se inserte como requisito de validez, eso es un contrasentido. Entonces creo que ahí tiene que haber alguna modificación necesaria. Respecto de la extensión del arbitraje, si nosotros no prestigiamos el arbitraje en hechos concretos, siempre va a estar presente la idea de volver al Poder Judicial. Es decir, la opción del arbitraje es porque se entendía que resultaba en un mejor escenario para la solución de controversias en ejecución contractual que cuando se hacía en vía jurisdiccional hace muchos años atrás. Como es una opción, si esta opción adoptada no da resultados o se desprestigia, entonces lo lógico será que se vuelva a la vía jurisdiccional. Entonces hay una responsabilidad aquí muy alta de los árbitros, de las instituciones, del mismo OCE en esta materia. Por ejemplo,
las instituciones no deben ver al árbitro como si fuera su defensor de parte. El árbitro tiene que ser una persona autónoma. El árbitro no tiene por qué ser el que defienda al que lo designa en el arbitraje. Eso es un contrasentido. Sin embargo, se percibe en algunos casos que algunas entidades pretenden que el árbitro las defienda como si fuera su abogado en el proceso. En otros casos, las designaciones de árbitros también tiene que ser replanteada para que sea más objetiva, es decir, menos personalizada. Eso también es un tema que se está convirtiendo en un problema que hay que replantear. Y esto pasa, como bien decía el doctor Martín, por ver las condiciones de registro, las evaluaciones periódicas de los árbitros, la capacitación periódica de ellos mismos, y que a través de sus laudos también vayan mostrando una trayectoria coherente, predecible y objetiva y transparente. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando se trabaja en el tema de arbitraje, se tiene que ser consciente que estamos ante una combinación de dos disciplinas específicas. La propia del arbitraje, por eso es que la persona que trabaja en arbitraje debe saber arbitraje, y la propia de contratación pública, que tiene también su propia racionalidad. Por lo tanto, históricamente el arbitraje, como se ha generado en canteras del ámbito privado, incorpora figuras que no son compatibles con lo que es la lógica contractual pública. Eso es lo que tiene que ser afinado respecto del arbitraje. Y por el lado del régimen de contratación pública, hay que generar mecanismos de protección para garantizar que la solución de controversias no se vea distorsionada por algunas malas prácticas, sea en la designación de árbitros o en la errónea comprensión de lo que significa ser un árbitro. Creo que por ahí tenemos algunas pautas que nos pueden ayudar en la mejora del sistema. Muy bien, dos preguntas concretas, igualmente requieren respuestas concretas sobre el tema municipal. Uno, ¿qué mecanismos se pueden utilizar para detectar las coimas en una adquisición de bienes en una gestión municipal? Puede ser también para la región o para el gobierno central, ¿no? Una municipalidad, para promover la inversión privada, se puede vender activos estatales, entre paréntesis terrenos, a precio módico o necesariamente se debe vender a precios de mercado. Doctor Martín. Bueno, empiezo por la segunda. Las municipalidades tienen la obligación de tener precios competitivos y bajo esa premisa deben acompañar tasaciones. Y no entiendo cómo la tasación podría ser a valor histórico, ¿no es cierto? La tasación tiene que ser a valor comercial. Porque hacer lo contrario significaría, ¿qué cosa? Distorsionar una regla objetiva del mercado, que es que ese bien no está asumiendo el valor que tiene efectivamente en el mercado muy corriente. Entonces, expresar esa tasación en valor nominal creo que no resultaría lo más adecuado. Un segundo tema. La Ley Orgánica de Municipalidades prevé reglas para las concesiones y adicionalmente algunas municipalidades, capitales de provincia, tienen un régimen adicional de ordenanzas municipales que regulan el régimen de sus obras públicas de infraestructura y servicios públicos. Se han presentado casos en los cuales precisamente la discusión de aquel tema que preocupaba a algunos, de la nulidad, era efectivamente por entregar activos en concesión que no eran de propiedad municipal, que no estaban absolutamente definidos su titularidad. La concesión, por definición, es un contrato temporal. El régimen general de la ley, el 059/96 PCM, dice que el plazo de la concesión no debe superar los 60 años, susceptible de renovación por otro plazo similar. Pero la premisa sobre la cual en el régimen general, no en el municipal, se puede entregar bienes o servicios en concesión, es que o se es titular del bien o se tiene la libre disponibilidad sobre esos bienes. En el ámbito municipal hay restricciones adicionales. Hay un artículo expreso en la Ley Orgánica de Municipalidades que dice que hay que ser titular del bien para poder entregarlo en concesión y sujeta la entrega en concesión de ese activo a la aprobación con voto calificado del Consejo Municipal. Les comento un caso, pues se puede comentar porque es público. El caso, por ejemplo, del terminal terrestre
de Huamanga, de Ayacucho. ¿Qué pasó en ese caso? Se entregó en concesión a inversionistas extranjeros, pero con un pequeño problema. El pequeño problema, ¿cuál era? Que el terreno no estaba todavía saneado finalmente a nombre de la municipalidad. Recuerden ustedes que las municipalidades tienen competencias sobre terminales terrestres, pero tenían un compromiso del gobierno regional con la municipalidad distrital para efectivamente entregar el bien saneado. Pues bien, días más, días menos, no se ha cumplido con la obligación formal, a pesar de haber un compromiso formal del gobierno regional con el gobierno local de hacer la transferencia, y hoy día el problema que tiene el gobierno local de Huamanga en este caso es un arbitraje donde le está planteando el problema de la nulidad por falta de competencia de la municipalidad por no haber regularizado, fíjense ustedes, el tema de la propiedad sobre el terminal terrestre. El terminal terrestre está operando, está ocupándose, pero se está planteando un proceso de nulidad en la medida que no se terminó de culminar el saneamiento físico legal de parte del gobierno regional a la municipalidad local. Ejemplos como este nos sirven para decir, mejor hay que ser precavidos y tener el saneamiento absolutamente organizado antes de salir a entregar en concesión. Por lo demás, en el régimen general este tipo de problemas no se presentan. ¿Saben por qué? Porque en el régimen general hay un tema que quizás, si me permiten un minuto explayar, es el siguiente. En concesiones pasa un fenómeno bien interesante que no pasa en ley de contratación. En concesiones ocurre que el procedimiento licitatorio y la adjudicación de la buena pro se da entre sujetos distintos de los que van a celebrar el contrato. Fíjense ustedes, en ley de contrataciones, quien aparece como postor ante una entidad licitante va a ser el mismo que va a celebrar al final el contrato de servicios o de adquisición de bienes en el marco de ley de contrataciones del Estado. En concesiones no es así. En concesiones, por ejemplo, en el régimen general, Proinversión se encarga del procedimiento de selección, Proinversión se encarga de la licitación, le adjudica la buena pro a la persona jurídica individual o en consorcio, pero a partir de la adjudicación de la buena pro hay un procedimiento especial que se llama el cierre y celebración del contrato de concesión, donde hay la obligación de ¿qué? De constituir una sociedad concesionaria por parte del inversionista, donde el adjudicatario de la buena pro va a participar en un porcentaje de las acciones de la futura sociedad concesionaria, y por otro lado el Estado no va a actuar representado por Proinversión, va a actuar representado por la entidad del Estado que es la titular del bien activo o servicio. Si es un bien que es de titularidad del gobierno nacional, saldrá el respectivo ministerio a representar al Estado en el contrato. Por ejemplo, concesión de puertos, aeropuertos o carreteras de carácter nacional, el Ministerio de Transportes. Está clarita la figura ahí donde el Estado representado por el MTC. Pero si fuera, por ejemplo, una concesión hecha por encargo, por Proinversión al gobierno regional de aquí o a la municipalidad tal, Proinversión entrega la licitación y quien firma el contrato, ¿quién creen que es? El gobierno regional de La Libertad o la municipalidad provincial de Trujillo. Es en su rol de concedente. Y si en la tercera modalidad de actuación de Proinversión, si Proinversión es un mero asesor, por ejemplo, nada más del proceso, quien se encarga de todo el proyecto termina siendo el propio gobierno regional o local, y Proinversión es un mero asesor, como podría ser cualquier asesor económico o financiero. Entonces, ahí están las modalidades y los roles que desempeñan los agentes que participan en el procedimiento de selección. Proinversión, en el régimen de concesiones, de iniciativa privada, es licitador y promotor de inversiones. Pero los verdaderos responsables de la celebración del contrato en sí mismo y de cautelar que haya libre disponibilidad sobre los bienes y que se cumplan las normas especiales, en el caso de gobiernos locales, ley orgánica de municipalidades u ordenanzas municipales, son los respectivos gobiernos locales o, en su caso, gobiernos regionales. Gracias, doctor Martín. Doctor Salazar. Bien, yo voy a responder la primera pregunta. ¿Cómo hacer para detectar o, en su caso, neutralizar situaciones de corrupción? Aquí hay un tema de base que es fundamental tener en cuenta. El sistema de contratación pública está compuesto por diversos actores que participan en él. Unos son del sector público y unos son del sector privado. Hay un tema estructural y es el comportamiento que tienen tanto los agentes públicos como los agentes privados en temas de contratación pública
relacionados con la transparencia o con la probidad en este tema. Y en general hay tres tipos de actitudes que se perciben tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y que son tomados en cuenta y tienen que ser tomados en cuenta cuando se organiza un sistema contractual, pero cuando también este sistema contractual tiene que ser complementado con otros sistemas complementarios como los de control o vigilancia ciudadana,